Todo aficionado al boxeo que recuerde los años 1980 siente inevitablemente una pizca de nostalgia al evocar la época de los Cuatro Reyes, Sugar Ray Leonard, Marvelous Marvin Hagler, Thomas Hitman Hearns y Roberto Durán. Cuatro campeones geniales reunidos en la misma categoría al mismo tiempo, dispuestos a enfrentarse por la supremacía. Sin embargo, detrás del brillo y los combates legendarios, la historia personal de Sugar Ray Leonard esconde un lado oscuro mucho más profundo de lo que a menudo se imagina. Sugar Ray Leonard es, ante todo, un prodigio que consigue el oro olímpico antes de convertirse en el protagonista de algunos de los duelos más memorables de la historia. Frente a Hearns, Hagler y Durán, escribe capítulos espectaculares, velocidad deslumbrante, esquiva fluida, sentido del espectáculo. Entre los cuatro forman lo que más tarde se llamaría los Cuatro Reyes, símbolo de una era dorada donde el talento puro convivía con el coraje y donde cada uno aceptaba subir al ring para determinar, con los guantes puestos, quién era el mejor. Pero si Leonard fascina por su técnica y su estilo ofensivo, un detalle cambia por completo su destino. Nunca habría elegido el boxeo si la vida no lo hubiera obligado. Lejos de los focos, de los cinturones mundiales y de las entrevistas, su recorrido personal estuvo lleno de pruebas y decisiones dolorosas que lo empujaron, casi a pesar suyo, hacia una carrera profesional. Esta zona oscura, a menudo pasada por alto cuando se mencionan sus triunfos, arroja una nueva luz sobre la trayectoria de quien se convirtió en uno de los más grandes campeones de todos los tiempos. Muchos boxeadores provienen de entornos difíciles. Piensen en Mike Tyson, criado en las duras calles de Brooklyn, en Manny Pacquiao, que creció en la pobreza en Filipinas, o en Sonny Liston, que fue severamente golpeado por su padre cuando era niño. Para estos campeones, el boxeo parecía una vía de escape, una oportunidad para cambiar de vida, y se podrían citar muchos otros ejemplos similares. Sugar Ray Leonard, en cambio, proviene de un entorno diferente. Su familia no era ni rica ni pobre. Sus padres tenían empleos respetables. De niño reservado, Leonard no causaba problemas en la escuela ni buscaba líos. Su vida parecía ordinaria, casi tranquila, lejos de los clichés habituales del boxeador salvado por el ring. Eso no significa que su infancia estuviera exenta de incidentes. Un día, escapó por poco de un grave accidente de coche mientras su madre conducía. En otra ocasión, estuvo a punto de ahogarse en un arroyo antes incluso de haber aprendido a nadar. Dos sustos que podrían haberlo cambiado todo. También creció en una casa donde el alcohol y la violencia doméstica estaban bastante presentes. El ambiente podía ser pesado. Sin embargo, Leonard no andaba por la calle, no se peleaba y no tuvo problemas con la justicia. Mantenía la cabeza fría y se mantenía concentrado en su vida de estudiante. El boxeo entró en su vida a los 13 años gracias a su hermano mayor. Leonard veía a su hermano volver del club con trofeos y medallas, y eso lo inspiró. Empujó la puerta del gimnasio, se puso los guantes y muy pronto entendió que no solo era bueno. Aprendía rápido, se movía bien y sus entrenadores ya veían una chispa en él. A partir de ahí, el ring ya no era solo un juego, era el comienzo de un verdadero destino. A los 20 años, Sugar Ray Leonard subió al podio de los Juegos Olímpicos de Montreal para recibir la medalla de oro en nombre de Estados Unidos. Fue la cima de su carrera amateur, la recompensa de años de entrenamiento y sacrificios. El público lo aclamaba, y para muchos su historia ya parecía perfecta. Con un récord amateur excepcional de 165 victorias y solo 5 derrotas, pensaba que ya lo había logrado todo en el boxeo. Su plan era simple: colgar los guantes, pasar página e ir a la universidad como siempre había planeado. En ese momento preciso, Leonard no tenía ninguna intención de boxear de nuevo. Para él, el boxeo se había terminado, pero el destino decidió otra cosa. 2 años antes, su novia, Juanita Wilkinson, había dado a luz a su primer hijo, Ray Jr., cuando Leonard solo tenía 17 años. Los dos jóvenes padres querían casarse, pero su proyecto se había pospuesto debido a la preparación olímpica. La prioridad eran los Juegos. Mientras tanto, Juanita y el pequeño Ray vivían en casa de los padres de Juanita. Ella también había presentado una solicitud oficial de pensión alimenticia. Poco después del triunfo olímpico de Leonard, la oficina del fiscal del estado inició un procedimiento para obligarlo a proporcionar ayuda financiera como padre del niño. La gloria deportiva daba paso a responsabilidades muy concretas y las malas noticias no se detenían ahí. En la misma época, el padre de Leonard cayó enfermo, afectado por una meningitis, y su madre sufrió un ataque al corazón. En muy poco tiempo, Leonard se encontró frente a una realidad abrumadora: un hijo y su madre, a quienes debía mantener, y 2 padres gravemente enfermos. ¿Podían sus estudios seguir esperando? Realmente tenía otra opción. Leonard entonces tomó una decisión dura pero necesaria: renunciar a la universidad y hacerse profesional.
Debía mantener a los suyos y el boxeo se convirtió en su medio para lograrlo. Al menos en el plano financiero, esta decisión dio sus frutos. Su carrera profesional comenzó con fuerza y el dinero empezó a llegar, lo suficiente para ayudar a su familia y asumir sus nuevas responsabilidades. Al pasar al profesionalismo, Sugar Ray Leonard fue apoyado por un pequeño grupo de conocidos que reunieron $21,000 para lanzar su carrera. El acuerdo era claro. Leonard debía reembolsar esa suma en 4 años, según el ritmo de sus combates. Para un joven campeón recién salido de las filas amateurs, era una apuesta, un adelanto sobre el futuro y, sobre todo, una presión adicional que asumir fuera del ring. Pero lo que siguió superó todas las expectativas. Desde su primer combate profesional, Leonard ganó casi el doble de esa inversión inicial. Gracias a esa bolsa, pudo reembolsar a sus inversores inmediatamente después del combate. En una sola noche, la deuda quedó saldada. Fue una señal fuerte. La carrera que estaba a punto de vivir sería más grande, más rápida y más lucrativa de lo previsto. Con los años, Leonard se convirtió en el primer boxeador en superar la barrera de los $100 millones en ganancias por bolsas de combate. Para alguien que, unos meses antes, pensaba colgar los guantes e ingresar a la universidad, ese resultado parecía impensable. Financieramente, la decisión de volverse profesional resultó ser rentable, mucho más allá de lo que una carrera ordinaria podría haberle ofrecido. En el plano deportivo, también alcanzó la cima, enfrentándose a los mejores y dejando huella en su época. Pero esas cimas tienen un precio. Las emociones fuertes del más alto nivel son difíciles de reemplazar. En varias ocasiones, Leonard intentó retirarse, pero regresó, atormentado por la adrenalina de las grandes noches y por el vacío que deja el final de una carrera. Los mayores éxitos que lo habían elevado tan alto se convirtieron a veces en una carga cuando intentó pasar página. Antes de continuar, tomemos un momento para repasar los grandes momentos de su carrera. Para quienes conocen menos su trayectoria, un repaso de los hechos más destacados permitirá medir hasta qué punto Sugar Ray Leonard dejó una huella única en la historia del boxeo. Como campeón olímpico y medallista de oro, la carrera de Sugar Ray Leonard despegó de inmediato. En su 26º combate profesional, ganó los títulos welter de la WBC y de The Ring frente a Wilfred Benítez en el Caesars Palace de Las Vegas. Fue la confirmación. Leonard ya no era solo una promesa, era un campeón en la cima. Pero solo logró defender sus cinturones una vez. 2 combates después, los perdió contra otro de los 4 reyes, Roberto Durán, en un duelo que se volvió un clásico, apodado The Brawl in Montreal. El cartel era enorme, la atmósfera eléctrica y la presión máxima. Durante gran parte de la pelea, Durán asfixió a Leonard, le privó de espacio, lo obligó a boxear de cerca, donde la velocidad y el juego de piernas de Leonard contaban menos. Esa estrategia simple pero implacable ralentizó el estilo habitual de Leonard. Aún así, Leonard tuvo momentos destacados. Sacudió a Durán en el segundo asalto y luego terminó muy fuerte el quinto, pero no pudo convertir esas secuencias en una ventaja duradera. En cada asalto, Durán retomó el control, apretando el ritmo e impidiendo que Leonard desplegara su boxeo. Durán mantuvo la ventaja sin lograr terminar con Leonard antes del límite. Por lo tanto, la pelea se fue a los puntos. Los jueces dieron una decisión unánime a favor de Durán. Para Leonard fue la primera derrota de su carrera profesional, un golpe duro vivido ante los ojos del mundo entero. Leonard tomó su revancha de inmediato. En su siguiente combate, en Nueva Orleans, se reencontró con Durán para una revancha que se volvió legendaria, la famosa pelea del no más. Al final del 8º asalto, Durán dio la espalda y le dijo al árbitro: «No más, me detengo». Así, Leonard recuperó sus cinturones y borró, al menos en parte, la frustración de Montreal. Cabe recordar que Durán no se gestionaba bien entre combates. Subía mucho de peso y luego tenía que bajarlo de urgencia. Leonard lo sabía y presionó para una revancha rápida, con el fin de aprovechar esa debilidad. Esa noche, Leonard fue ampliamente superior. Multiplicó las fintas y las provocaciones, simulando grandes golpes de bolo y lanzando jabs rápidos. La precisión de los golpes, sumada a la creciente irritación de Durán, terminó por quebrar su voluntad. A pocos segundos del final del 8º asalto, Durán decidió detenerse. Leonard, por su parte, recuperó su lugar como campeón y escribió un nuevo capítulo en la historia de los 4 reyes. Para los fanáticos más jóvenes, aquí hay un dato útil. Es a esa pelea a la que hacía referencia Vasil Lomachenko cuando se apodó Nomaschenko después de haber hecho que Guillermo Rigondó abandonara en su banquillo en 2017. El no más de Durán se ha convertido en una referencia cultural en el boxeo, un momento que trasciende generaciones.
Años más tarde, Leonard cerró el círculo en un tercer enfrentamiento contra Duran, promocionado con el eslogan «Uno más, una vez más». Habían pasado 9 años. Esta vez, Duran ya no estaba en la cima y la pelea no cumplió con las expectativas. La expectativa era grande, pero el espectáculo quedó por debajo. Un duelo sin chispa entre dos leyendas en momentos diferentes de sus carreras. Sin embargo, queda un hecho destacado. Duran es el único de los 4 reyes que ha vencido a Leonard, ya que Leonard derrotó a Tommy Hearns y Marvin Hagler, aunque Hearns logró un empate en su revancha. Estos resultados dicen la verdad sobre Leonard. Sabía adaptarse, cambiar de plan y encontrar la manera de ganar contra los mejores. El primer Leonard Hearns entró de inmediato en la leyenda. Combate del año para la revista The Ring y boxeador del año para Leonard, uno de sus 2 reconocimientos de este tipo. Sin embargo, muchos consideraron que la detención del árbitro en el 14º asalto fue algo apresurada. Hearns iba ganando en puntos y algunos piensan que, si hubiera podido terminar los asaltos 14 y 15, se habría llevado los cinturones. Es precisamente este tipo de debate lo que mantiene vivo a un gran combate mucho después de la campana final. En el fondo, los duelos entre Leonard, Hagler, Hearns y Duran definieron toda una época. Su estilo, su trilogía, sus ajustes tácticos y sus revanchas crearon una edad de oro de la que aún se habla hoy en día. 4 campeones, 4 personalidades y un mismo escenario. Es esta rivalidad de múltiples voces la que hizo vibrar al boxeo como pocas veces antes. Además de reinar en los welter, Sugar Ray Leonard también conquistó títulos en super welter, medianos, supermedianos e incluso en semipesados. En otras palabras, se convirtió en campeón del mundo en 5 categorías. Una hazaña poco común que demuestra hasta qué punto sabía subir de peso, adaptarse y ganar frente a estilos muy diferentes. Pero su carrera también estuvo marcada por un ir y venir permanente. Leonard se retiró 3 veces antes de regresar cada vez tras una breve pausa. Incapaz de resistirse al llamado del ring, siempre terminaba volviendo. Esa dificultad para mantenerse alejado ya dejaba entrever algo más oscuro en el trasfondo, una lucha interior de la que se hablaba poco, pero que pesaba mucho. Muchos boxeadores, antes y después de él, lo han descubierto. El boxeo es como una droga. Cuando uno cuelga los guantes, es casi imposible volver a encontrar la adrenalina de un combate real, el clamor del público, la tensión antes de la campana. Nada reemplaza ese choque de sensaciones, esa subida que hace que todo lo demás parezca insípido. Como otros campeones, Leonard intentó reemplazar el boxeo por otra cosa. Al querer alejarse de esa dependencia al ring, se volcó hacia otra dependencia. En su caso, la tentación se llamaba cocaína, una huida hacia adelante que decía mucho. Incluso para un genio del ring, la pelea más dura no siempre es la que se ve. Leonard también bebía, y cuando bebía golpeaba a su esposa. Es difícil de escuchar, pero es la verdad. El alcohol no lo excusa. Hizo daño en su casa, lejos de los focos, y sus actos dejaron heridas profundas. Juanita Wilkinson fue su amor de la infancia. Ella también es la madre de sus 2 hijos. 10 años después de su matrimonio, ella pidió el divorcio. En su declaración, habló de violencia doméstica, pero también de alcohol y drogas. Ya no era sostenible. Para proteger a su familia, eligió irse. Por su parte, Leonard reconoció sus errores. No intentó esconderse. Admitió sus problemas con el alcohol y la cocaína. Al hablar de sus 3 años de consumo de cocaína, dijo que fue infantil y estúpido. Sabía que sus decisiones habían sido destructivas para él y para los suyos. También expresó vergüenza. Vergüenza por su comportamiento. Vergüenza por el dolor causado a las personas que más lo amaban. Estas palabras no borran el pasado, pero muestran a un hombre que enfrenta sus errores. Para él, como para muchos otros, la lucha más difícil no estaba en el ring, sino en casa, contra sí mismo. Su consumo de cocaína comenzó después de su primera pelea contra Hearns, The Showdown. Durante el entrenamiento que siguió, sufrió un desprendimiento de retina. Los médicos entonces le advirtieron, si continuaba boxeando corría el riesgo de una ceguera permanente en un ojo. Convencido de que su carrera había terminado, buscó en otro lugar la adrenalina del ring y recurrió, de vez en cuando, a la cocaína para reemplazar esa sensación. Nunca dijo haberse vuelto dependiente. Más tarde explicó que usaba la cocaína y el alcohol cuando se sentía mal para intentar olvidar. Eso no duró mucho tiempo, alrededor de 3 años, pero esos 3 años representaron un punto bajo en su vida, un periodo oscuro donde el miedo, el dolor y el vacío tomaron el control. Una mañana se despertó, se miró en el espejo y lo que vio le asustó. A partir de ahí, tomó una decisión firme, dejar la cocaína y volver a luchar, tanto en el sentido literal como en el figurado. Esa toma de conciencia fue brutal, pero beneficiosa.
Su arrepentimiento es inmenso y su contrición es evidente cuando se le escucha hablar de ese periodo. Él mismo resume lo absurdo de sus elecciones diciendo: «He aquí a un joven que lo tenía todo en la vida: dinero, fama, gloria, una hermosa familia y niños. ¿Por qué haría eso? Es casi inconcebible». Después de dejar la cocaína en 1986, Sugar Ray Leonard también puso fin a su consumo de alcohol en 2006. Desde entonces intenta canalizar su energía hacia proyectos positivos, más disciplina, más salud, más sentido. Quiere avanzar, no retroceder. Como él mismo ha conocido los excesos y los estragos relacionados con las sustancias, hoy utiliza su notoriedad para hablar de los beneficios de una vida sobria y saludable. Se acerca al público, da su testimonio, insiste. Se puede salir adelante, se puede elegir otro camino. Pero reemplazar la adrenalina del ring no fue la única lucha de Leonard. En su autobiografía, The Big Fight, My Life in and Out of the Ring, reveló que en sus inicios, cuando era amateur, fue abusado sexualmente por un entrenador olímpico conocido cuyo nombre no dio a conocer. Una dura prueba que lo marcó toda su vida y que guardó para sí mismo durante mucho tiempo. Hoy en día, se compromete para que las víctimas hablen y sean escuchadas. Quiere ayudarlas a enfrentar el trauma, a reconstruirse, a no cargar solas con ese peso. Leonard se presenta ahora como un líder y un abanderado en la lucha contra los abusos sexuales a menores. Su mensaje es simple y contundente: romper el silencio salva vidas. Además de su compromiso contra las adicciones, defiende activamente la causa de la diabetes infantil. Recauda fondos, participa en campañas de información y sensibiliza al público sobre esta enfermedad que a menudo es mal comprendida. También dedica tiempo a recaudar dinero para financiar viviendas accesibles, servicios de salud, programas educativos y formaciones profesionales en comunidades de todo Estados Unidos. La idea es simple: ofrecer herramientas concretas para mejorar la vida de las familias, tanto ahora como a largo plazo. Desde sus años marcados por el alcohol y las drogas, Leonard ha cambiado profundamente. Se ha reconstruido, ha recuperado el equilibrio y se ha vuelto a casar. Con su segunda esposa, Bernadette, tienen una hija, Camille. Su vida familiar se ha convertido en un pilar, un punto de referencia estable que le ayuda a avanzar y a dar sentido a sus compromisos. Incluso cuando todavía boxeaba, Leonard inició con éxito una carrera en la televisión. Comentó combates como consultor para varios canales, aportando su visión de campeón y un análisis claro para el gran público. También ha aparecido en diversos programas y cofundó su propia empresa de promoción de boxeo en asociación con ESPN, con el fin de destacar nuevos talentos y seguir impulsando el deporte que ama. Al final, todo indica que ha ganado la batalla contra los demonios que lo persiguieron durante tanto tiempo. Ha logrado pasar página del ring para entrar en una vida más feliz, más estable y más plena. No fue un cambio inmediato, sino una transición paciente hecha de decisiones difíciles, ayudas aceptadas y nuevos hábitos. Hoy, lejos de los focos y de los cinturones, avanza con más serenidad, dedicando su energía a causas útiles y a su familia. Sus luchas contra el alcohol y las drogas, así como contra el recuerdo de los abusos sexuales que lo han perseguido, han sido al menos tan duras como cualquier combate sobre el ring. Sin embargo, como el gran campeón que fue y que sigue siendo en la memoria de todos, encontró la fuerza para resistir, levantarse y terminar de pie. Al final del camino, la mano se levantó una vez más, no por una victoria por nocaut, sino por una victoria sobre sí mismo, más profunda y duradera. ¿Y ustedes, cuáles son sus recuerdos favoritos de la carrera de Leonard y de la era de los Cuatro Reyes? Cuéntenos, díganos qué piensan en los comentarios. Estamos ansiosos por leerlos. Si les ha gustado este video, denle like y suscríbanse al canal para ayudarnos a producir más contenido sobre boxeo. Gracias por su apoyo y hasta muy pronto en el próximo video.